Ya, ahí está grabando. Ya, sigamos en la medida que tenemos 40 minutos. Esto va a ser de lo más interrumpido. Entonces, como les comentaba, casetas se pueden hacer de distintos materiales, se pueden instalar sobre una pradera, como ven acá, o como veíamos en la diapositiva anterior, que tampoco se mueve ahora. Ya, bueno. O acá arriba, por ejemplo, esta caseta que está hecha de manera bastante más rústica, que está sobre una superficie de un suelo de gravilla, ¿ya? Como de piedrecitas. Esta otra que está sobre pradera. Aquí en esta le pusieron paja, ¿ya? Entonces, en el caso anterior veíamos que era un área que estaba encementada, una superficie impermeable, sobre la cual se pone paja y sobre ella se ponen las jaulas, y de esta manera entonces podemos tener un sistema individual de crianza. Las cunas, que serían estas que están en alojamiento al interior de un galpón, también encontramos distintos tipos de materiales. Hoy día lo he visto con mucho más frecuencia en la actualidad, estos sistemas de separación de las cunas con rejas de metal, ¿ya? He visto en más de una, al menos en una lechería aquí en la zona central, tienen este tipo así, con separación de mallas, ¿ya? Y ustedes ven cómo los animales disponen de baldes con agua, en este caso ya es agua, temprano en la mañana o en el momento en que les habían ofrecido la dieta líquida. Aquí estaría el balde con leche o con sustituto lácteo. Al lado el balde o el dispositivo que tiene el concentrado, y el balde de leche, una vez que la leche se retira, que la persona hace como que dice la vuelta, y por lo menos después de una hora de haber ofrecido la dieta líquida, se les ofrece agua. Los animales deben de consumir, deben de tener a su disposición agua fresca, deben de tener una cama limpia y seca, ¿ya? Una cama de paja de trigo normalmente, de pajas de cereales. Y acá vemos, por ejemplo, cunas hechas de madera, ¿ya? Donde una de las paredes es sólida y las otras son de listones, donde los animales tienen de alguna manera una comunicación, se pueden ver entre ellos. En este caso de acá abajo no. Ustedes ven que es una jaula o una cuna que tiene el frente abierto, pero que los animales entre sí no tienen relación, no se pueden ver ni tocar, lo mismo que acá, ¿ya? En fin, así como digo, hay distintos tipos de alojamiento, distintos tipos de construcciones hechos en madera, como se puede apreciar en otros de material mucho más sólido, como se puede apreciar acá. El edificio, esta es una foto que no es local, es una foto de Estados Unidos, con una pared mucho más sólida, aunque en Estados Unidos cada vez uno observa más el sistema de cunas de fibra de vidrio, como las que les mostraba delante. Formas de proteger a las terneras eventualmente cuando el ambiente eventualmente es muy frío, están estas capitas, se usan las capitas, ¿ya? Y las estacas, es otra forma, otra modalidad. La estaca es un soporte de metal en el cual se pueden poner un par de baldes, uno tiene el concentrado, otro la leche o el agua, y las terneras cuentan como con una cadena. El animal tiene un área de esparcimiento, un área de movimiento lo suficientemente amplia, y esas estacas se van cambiando de lugar en la pradera o en el lugar donde estén las terneras ubicadas. Este tipo de alojamiento, entre comillas, que está absolutamente expuesto a las condiciones naturales, es factible de realizar, por ejemplo, en zonas como en la zona central de Chile. Yo lo vi en una ocasión acá, lo he visto con frecuencia en Uruguay, ¿ya? Y lo vi además en Uruguay cuando también, recuerdo muy, muy bien, me tocó ir a hacer una pasantía a Uruguay por un tema de un proyecto en el que estaba trabajando. Aquí en Santiago una nevazón tremenda, me la perdí, pero en Uruguay las temperaturas estaban bajísimas, unas mañanas heladas con temperaturas bajo cero,
Y justamente pasamos a ver la zona, el área de la ternerera del lugar que estábamos visitando, y todas las terneritas estaban con estos sistemas de estaca y con unas capitas en ese caso eran unas capitas azules, y yo le preguntaba a los encargados que cómo estaban los animales, decían que perfectamente, porque estaban bien alimentados, estaban recibiendo su dieta de manera adecuada, como correspondía, y que las capitas efectivamente servían de protección y ayudaban a que mantuvieran su temperatura corporal. Entonces, en algunas zonas, en zonas templadas, donde las condiciones climáticas no son tan adversas, pueden ser utilizadas este tipo de instalaciones, las famosas estacas, que aquí están un poco más claras, ¿ya? Este es un dibujo de una publicación que hizo la Platina hace muchos años atrás, donde indica la posible utilización. Es un sistema bastante limpio, la ternera se está movilizando conforme el área que está usando se ensucia o se humedece, se va movilizando, se va cambiando, se pueden poner sobre pradera, en fin, hay alternativas y es un sistema muy barato, ¿ya? Prácticamente no requiere infraestructura salvo el soporte para poder poner los baldes correspondientes. Acá más fotos justamente de los sistemas con estas estacas y cómo están entonces las terneritas a pleno aire libre. Acá abajo lo mismo y con sus capitas de protección para épocas un poco más frías. Del punto de vista de qué es lo que más se usa, al menos en Estados Unidos, justamente hay de estas jaulas individuales. Dime, Giselle. Profe, disculpe, ¿esas capitas que le ponen son como de polar para el frío o de plástico para la lluvia? Mira, de distintos materiales. Si te diste cuenta, estas, si no me equivoco, son, estos pareciera que fueran de polar. Yo he visto, bueno, a mí me tocó la otra vez en el sur. Hubo un problema en la ternerera, como dicen en el sur, la ternerera se pringó, estaban con un problema sanitario muy complejo. Y para poder cortarlo, cortaron por lo sano y sacaron a las terneras a potrero. Y era invierno o era otoño, no me acuerdo, pero las condiciones del sur son un poco más drásticas para tener animales a la intemperie. Y ellos le habían puesto capitas azules hechas de este plástico pesado, parecido al plástico que se utiliza en las bolsas para embalar grano o concentrado, que es un plástico bastante grueso. Con esos materiales le habían hecho las capas. Y recuerdo también haber visto de manera presencial las capitas que usaban en Uruguay, que también eran del mismo material. Pero si ustedes aprecian en estas, son un material distinto. Esto pareciera que fuera polar, y esta de acá, la de abajo, incluso un material impermeable, pero con acolchado, como que si fuera una parca. ¿Mm? Entonces, materiales hay distintos, así como productores, ideas y ocurrencias de diseño, van a encontrar tantos como productores hay. ¿Ya? Entonces, acá el uso de estas casetas individuales en Estados Unidos está bastante diseminado. Después que han tenido problemas por tener los animales tremendamente encerrados y en especial en invierno, se han dado cuenta que estas casetas permiten una mejor ventilación y que si los animales cuentan con protección, como lo que le da la caseta, cuentan con una cama limpia y seca y con una buena alimentación, los animales son capaces de tolerar condiciones ambientales de muchísimo mejor manera que incluso al interior de galpones donde la ventilación a veces se sacrifica y donde hay exceso de humedad relativa y el crecimiento de microorganismos que son al final dañinos para los animales. También uno puede observar el tipo de jaulas elevadas, ¿ya? Cunas individuales al interior de galpones,
cunas individuales que no están en galpones, otros sistemas con amarre de la ternera a una unidad sin que haya una jaula, sino que sencillamente un galpón, en fin. Hay formas diferentes, pero al menos en Estados Unidos lo que más se utiliza son esas casetas individuales. Acá en Chile es un poco distinto. En la zona central lo habitual es encontrar galpones relativamente abiertos que la ventilación y la regulación de la temperatura se realiza con ventanas abatibles o con cortinas abatibles y básicamente con un muy buen techo para proteger de lluvia y de sol. Y en la zona sur, una construcción un poco más protegida, normalmente con un frente abierto regulable, pero como digo, hay otras que son cerradas a machete, como que si viniera, no sé, un bombardeo, no sé cuál fue la idea cuando las construyeron tan cerradas. Ahora, cuando se trata de corrales colectivos, hay que tener sí una precaución. Como los animales tienden bueno, una es que hay que proveer la dieta líquida de manera individual y asegurarse que el consumo es individual y que no se la va a estar tomando la vecina en función de la otra que puede ser un poco más débil. Entonces hay que buscar una forma de cómo proveer esta dieta líquida de manera individual a cada una de las terneras, pero la otra es que se debe de evitar que las terneras se succionen entre ellas. Entonces hay que buscar un mecanismo que permita que las terneras accedan a su dieta, pero prevenir que ellas se succionen entre ellas una vez que terminan de tomar la dieta líquida. Porque eso acontece normalmente con más frecuencia después del consumo de la leche o del sustituto lácteo. Entonces, las variantes o las opciones para poder proveer dieta líquida en un corral implica, por ejemplo, tener lo que se llaman stanchion o atrapacabezas, que son unas especies de tijeras que se hacen de varas de madera o algún material de metal o eventualmente algún tipo, no sé, de cadena, algo que permita transitoriamente hacer que el animal se quede en un puesto, acceda a su provisión de la dieta líquida y pasada una media hora, aproximadamente unos 40 minutos, liberar esta atrapacabezas o esta forma de asegurarlo en el lugar donde se le proveyó esa dieta líquida para evitar que se succionen entre ellas. Estos corrales colectivos en general tienen una menor necesidad de mano de obra, su construcción es muchísimo más barata y en general uno debiera de considerar el tener o dimensionar un espacio por animal de entre unos 2,3 a 2,8 metros cuadrados por ternera. La variante o la variación o incluso si pudiera ser un poquitito más va a tener relación con el piso del corral, ¿ya? Y se recomienda que no haya muchas terneras por corral. Lo ideal sería 5 o 6, en general no más allá de 10 terneras por corral para prevenir competencias, para prevenir esas cosas, ¿ya? Y en el caso, como veíamos, de estos unidades, bueno, y todo corral colectivo, bueno, tiene que tener un sistema de proveer la dieta líquida y también tiene que tener comederos en los cuales se les provea el concentrado. Y en el caso de cunas, cubículos, casetas o lo que sea, todos tienen que tener comederos para concentrado, todos tienen que tener balde o bebederos para disponer agua. Dependiendo del elemento que se use para proveer la dieta líquida, puede ser balde con chupete. Hay unos sistemas, les voy a mostrar después unas fotos, unos contenedores grandes que hacen cierta capacidad de volumen de leche o de sustituto lácteo con
en la parte de abajo, en la base, con una serie de chupetes a los cuales entonces se acercan las terneras a chupar, a succionar y a obtener su dieta líquida. Existen también alimentadores automáticos o alimentadores computarizados, donde para esos casos es necesario, y eso se usa en corrales colectivos, donde la ternera tiene un sistema de identificación electrónico, el sistema la detecta y le prepara la dosis de leche que le corresponde. Habitualmente en estos casos se usa sustituto lácteo. Le prepara la dosis que le corresponde, la ternera la toma, la ternera se retira y eventualmente cuando siente deseos nuevamente de comer, de consumir su leche, vuelve a ingresar. Si la ternera no ha completado la dosis de leche diaria o de dieta líquida diaria que le corresponde, la máquina le vuelve a preparar, pero cuando la ternera ha completado su dosis diaria y vuelve a entrar, la máquina reconoce que ella ya tomó, por ejemplo, sus 4 litros de leche diario, por lo tanto no le prepara, la ternera se aburre, se da cuenta que no hay premio al haber ingresado al sistema, se retira y se va, ¿ya? Entonces, esos son sistemas automatizados de alimentación de terneras que implican una identificación electrónica con un collarín especial y un sistema computarizado que es capaz entonces de identificar a los animales y prepararle las dosis de el sustituto lácteo que les corresponda. Y eso es un sistema que en el sur se ha ido popularizando mucho más como forma o como modalidad de proveer la dieta líquida a las terneras cuando están en corrales colectivos. Aquí en la zona central creo que hay una lechería que lo está probando. Yo no lo he visto hasta ahora de manera más masiva. Sé que hay una lechería que decidió aceptar la oferta de una empresa que trae estos alimentadores para probarlo, pero no es una opción que esté popularizada o se haya masificado, por así decirlo, aquí en la zona central. Sin embargo, en la zona sur es muchísimo más corriente de encontrarlo. Ahora, los corrales colectivos se utilizan desde el destete hasta los 6 meses. Requieren al menos de unos 3 a 4 metros cuadrados por ternera y en lo posible no más de 10 terneras por corral. Deben de contar con un área de dormidero y otra área de ejercicio de alimentación, idealmente con pisos impermeables y con algún declive que permite hacer la limpieza y mantener higiénicos los corrales. En general, todo lo que significa comederos y bebederos es por fuera de los corrales y habitualmente hacia un pasillo de alimentación, es decir, hacia una especie de caminito o de lugar por donde puede pasar un tractor o una carretilla o con el equipamiento con el cual se está distribuyendo la alimentación a estos animales. Una vez que cumplen los 6 meses, ya han completado, por así decirlo, esta etapa de crianza y recría, en el cual la crianza toma leche y concentrado y después solamente concentrado lleno, pasan entonces a la parte, por así decirlo, ya más de vaquillas, y que vamos entonces a tener corrales colectivos desde los 6 meses hasta el encaste que habitualmente ocurre más o menos a los 14, a más tardar 15 meses de edad, se mantiene entonces en confinamiento colectivo, dependiendo de la estructura, por así decirlo, de si está en la zona central o en la zona sur, de la posibilidad de tener un potrero o no. Pueden estar en confinamiento en corrales, o bien pasar sencillamente a potreros de praderas que están destinados para tener a estos animales por sobre 6 meses. Y vuelven, y ahí entonces llegan al encaste. Después del encaste también permanecen en
en unidades semejantes, pero en corrales con hembras que están preñadas, y prácticamente unos 2 meses antes del parto ya se traen o se acercan, por así decirlo, hacia áreas más bien de manejo de la lechería, porque en esa etapa hay que proveer alguna suplementación y monitorear, bueno, la condición del animal, puesto que ya se acerca el parto, y bueno, cuando pare ya ese animal pasa a ser una vaca y se incorpora al rebaño productor, y ahí están los otros manejos de infraestructura, de cómo la vaca productora se maneja, si ya sea a pradera o bajo confinamiento. Eso entonces en relación a algunas de las características de alojamiento. Bueno, hay algunas cosas relacionadas con el cuidado del recién nacido y uno de ellos es justamente el lugar de parición. Para efectos de esto pueden disponerse de potrerillos, ojalá potrerillos cercanos a las zonas tal vez donde se hace el manejo, donde están los cuidadores de los animales o de quienes monitorean a las vacas en la noche, para poder observar si hay dificultades o no al parto, y si las hay, poder intervenir de ser necesario, en fin. O bien, bueno, estos pueden ser potrerillos o pueden ser maternidades, es decir, una infraestructura como tal, donde hay una maternidad que puede ser individual o puede ser colectiva. En ese caso debieran de contar con una cama limpia y seca, habitualmente paja de trigo. Ahora, desde el punto de vista de si se tienen, por ejemplo, maternidades, ya sea individuales o colectivas, que están bajo galpón, es decir, es una construcción construida con esa finalidad para que las vacas paran, esta unidad tiene que ser desinfectada entre partos para prevenir la contaminación con microorganismos patógenos y prevenir que la ternera, el ternero que nace, se contamine, se contagie con alguno de estos microorganismos. Y ojalá el tiempo de permanencia en las maternidades por parte tanto de la hembra como de la ternera o ternero sea el mínimo posible, justamente por lo que comentaba, porque es un lugar que de alguna forma se contamina fácilmente con todo lo que significa el parto mismo, el líquido, las secreciones, la placenta, en fin. Lo más, a ver, ¿cómo decirlo? Lo que se prefiere, ahí está, lo que se prefiere y brinda muchas mejores condiciones y previene problemas infecciosos, por así decirlo, son los potrerillos, ¿ya? Potreros destinados a parición, más que maternidades. Si las maternidades no se cumple la norma de limpieza y desinfección entre partos, puede acarrear muchas complicaciones. De ahí que, en general, la mayor parte de los productores prefiera potreros, y digo potrerillos o potreros, zonas relativamente cercanas donde se puedan supervisar la situación de las hembras, más que maternidades encerradas, más que construcciones específicas donde no siempre se cumple entonces con el tema de limpieza, desinfección entre partos. Y ahí luego las consecuencias se las lleva los animales. Ojalá separar lo más pronto posible también a la hembra de la madre o al recién nacido después de la madre. Hay algunos antecedentes que dan cuenta que mientras más tiempo pasa la ternera o el ternero con la madre, el porcentaje de mortalidad, y es decir, los problemas sanitarios de las terneras se incrementan. Una, por este tema de contaminación ambiental, por así decirlo, y la otra, porque en general, mientras más tiempo pase
la ternera con la madre, la ternera va a depender de su propia iniciativa, de su propia vitalidad para consumir calostro en el momento oportuno, en la cantidad necesaria para proveer la inmunidad pasiva que ese animal necesita. Entonces, lo que se hace es separar, ojalá inmediatamente, entre otras cosas para no crear nexo, ¿ya? Mientras más uno espere, mientras más tiempo deje a la ternera con la hembra, se genera ese lazo afectivo y al romperlo, se genera entonces un estrés que también afecta al animal. Y en la medida que este animal recién nacido sea él o ella, la ternera o el ternero, quien provea su propia inmunidad a través del amamantamiento directo, es que uno nunca sabe si tomó en el momento oportuno, si mamó en el momento oportuno el calostro y cuánto calostro tomó, y si el calostro que tomó era un calostro de buena calidad o no. Porque dependiendo de las circunstancias, las vacas también producen calostro de distinta calidad. Y en particular, por ejemplo, las vaquillas, las hembras de primer parto, su calostro es de menor calidad que el de vacas adultas. Y de ahí que en general se prefiera, por ejemplo, utilizar calostro de vacas adultas para las crías de producto de hembras primerizas. Entonces, todas esas cosas de alguna manera se interactúan cuando se deja entonces a las terneras mucho más tiempo con las madres en función de haberlas retirado lo más tempranamente posible. ¿Por qué? Porque repercute en el estado sanitario de las mismas, ¿ya? También debe hacerse desinfección del cordón umbilical, esto para prevenir onfalitis, septicemias y artritis que pueden ocurrir a consecuencia de la infección del mismo. Habitualmente se utiliza una solución de yodo al 7%, se debe de realizar la desinfección al nacimiento y repetirlo a las 12 horas. Y hacerlo de la manera en como corresponde, no necesariamente sumergir el cordón, sino que asegurarse que que el yodo está abarcando tanto la zona externa como interna del cordón umbilical. Aquí justamente se muestra eso, ¿ya? La ternerita, el manejo y la desinfección del cordón. La ingestión de calostro, bueno, esto es clave para poder tener una ternera, un ternero en buenas condiciones, y en particular a las terneras porque es la hembra que se va a criar como reemplazo. La ingestión de calostro, como ustedes saben, le otorga la inmunidad pasiva a las terneras, porque este animal nace sin defensa, y además porque posee un sistema inmunitario que es inmaduro. Lo más importante es que el calostro debe ser ingerido lo más temprano posible en cantidad adecuada, de acuerdo a un programa de suministro que finalmente cada lechería define. ¿Ya? Vamos a ver que hay una serie de sugerencias en términos de cuándo tomar, cuántas veces tomar y cuántas dosis tomar. Hay distintas aproximaciones. Finalmente, el productor o quien maneja a las terneras debe de ver cuál es el sistema que mejor le funciona, que le da mejores resultados a su realidad predial. Entonces, hay que cuidar los aspectos de calidad de este calostro desde el punto de vista de su contenido de anticuerpos y de inmunoglobulinas, ¿ya? Y la calidad sanitaria también de esta leche. Sabemos que la absorción de inmunoglobulinas disminuye con la edad del ternero, asimismo la concentración de inmunoglobulinas en el calostro en ordeñas sucesivas. Por lo tanto, uno debiera de entregar a la ternera el calostro lo más temprano posible y en lo posible también que sea de la primera ordeña, ¿ya? Evitar utilizar el calostro para efectos de entregar inmunidad pasiva que no sea primera ordeña. Debe ser primera ordeña. Entonces aquí tenemos algo que debe de evitarse.
el amamantamiento directo, la obtención por el animal, porque esto no nos permite conocer cuánto consumió el animal, y más aún si el animal no está supervisado, no sabemos si lo toma inmediatamente de nacido, si lo tomó a las 2 horas, a las 6 horas, a la hora que haya sido, ¿ya? Y tampoco podemos conocer cuál es la calidad del calostro que esa hembra está dando. Uno hoy día debe de hacer ese tipo de monitoreo. Entonces lo ideal es acercarse a la hembra, ordeñarla, en este caso están haciendo una ordeña a mano, pero en las lecherías habitualmente se hace, se puede hacer a mano, dependiendo del número de animales de que se trate, pero si no se llevan a la ordeña, a la sala de ordeña, se extrae el calostro y el calostro que se obtiene se evalúa, hay un método de evaluación, ya lo vamos a ver, y si el calostro tiene las características de calidad necesarias, se le entrega en biberón a la ternera. Si la ternera no es lo suficientemente viable y no mama, se puede utilizar sonda nasoesofágica, ¿ya? Para poder entregarle el calostro y asegurarse que ese animal lo tomó en el momento oportuno. Bueno, justamente vemos que la inmunidad pasiva, aquí en este gráfico, la entrega el calostro, ¿ya? Y que la inmunidad pasiva, perdón, la inmunidad activa que desarrolla el animal es lento y no es antes de los 15 días cuando el animal ya tiene su propia inmunidad. Es por eso que el otorgar inmunidad pasiva es muy importante, aun cuando igual hay una fracción de tiempo, hay un espacio de tiempo donde puede haber un riesgo de infección, un riesgo inmunitario, y es por ello que mientras mejor nos aseguremos la entrega del calostro en calidad y cantidad, esta suerte de protección que da la inmunidad pasiva se puede extender un poquitito más, ¿ya? Aquí en este gráfico se entregan gráficos de supervivencia o de sobrevivencia, donde se muestra la edad en días y el porcentaje de sobrevivencia en relación a inmunoglobulinas séricas. Un animal que tomó un adecuado calostro tiene más de 10 gramos por litro de inmunoglobulinas séricas, y vemos aquí la tasa de sobrevivencia, ¿ya? Más o menos a los 50 días un 96% de sobrevivencia, eso significa un 4% de mortalidad. Pero si el animal monitoreado o los animales monitoreados para saber cómo estuvo su inmunidad pasiva se chequean y tienen menos de 10 gramos por litro, la tasa de sobrevivencia es mucho menor y al final, a los 50 días, tenemos apenas una sobrevivencia de 91, y algo, es decir, con una mortalidad de cerca del 8%, un poquitito más del 8%. Entonces uno puede o debe monitorear la calidad del calostro, entregarlo en cantidad y calidad oportunas, en el momento oportuno, y también uno con posterioridad puede tomar muestras de sangre y poner la sangre, obtener el plasma y poner, o el suero, tomar ese suero, ponerlo en un refractómetro, que es un aparatito que uno compra y que es fácil de manejar, y verificar si los tenores de inmunoglobulina en el suero son los adecuados o no. Si no son los adecuados, quiere decir que el procedimiento, como se están haciendo las cosas, no es el correcto. Y si es el adecuado, bien, aplausos porque se está haciendo bien. Aquí vemos en esta tabla cómo el calostro cambia desde la primera a la segunda ordeña y a segundo o tercer día consecutivos de ordeña hasta que es leche. Vemos que la densidad disminuye, el calostro es mucho más denso, tiene un color amarillento porque tiene una gran cantidad de vitamina A, tiene muchos más sólidos totales. ¿Por qué? Porque tiene más grasa y tiene también mucha más proteína. En esto se refleja el contenido de inmunoglobulinas. Recuerden que las inmunoglobulinas son proteínas, ¿ya? Y la primera ordeña es la ordeña que tiene mayor cantidad de inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas que van
cayendo o que van bajando conforme se hace ya una segunda ordeña, o por ejemplo corresponde a ordeña de segundo día. Fíjense que prácticamente han disminuido drásticamente y al tercer día ya no hay inmunoglobulina. Entonces vemos que justamente el calostro tiene cambios de composición y es por eso que es la primera ordeña la más importante desde el punto de vista de proveer esta inmunidad pasiva. Sin embargo, uno como productor debe de cosechar el calostro y mantenerlo en forma separada de la leche como tal, puesto que el calostro no es leche. Y ese calostro que se cosecha y que se obtiene y que no se usa o que no se puede usar para efectos de otorgar inmunidad pasiva, se puede utilizar como alimento para dieta líquida. Ahora, el calostro aporta entonces vitaminas, en particular vitamina A, minerales, proteínas, inmunoglobulinas, lípidos y tiene un efecto laxante que ayuda a eliminar la acumulación de secreciones o de acumulación de contenido intestinal del animal mientras estuvo en gestación, y ese contenido intestinal se llama meconio. Entonces, esta alta concentración de nutrientes ejerce un efecto laxante, por así decirlo, que permite entonces la limpieza del tracto digestivo de este animal. En general se estima que las 6 primeras ordeñas corresponden a calostro y ya séptima ordeña podríamos estar en presencia fácilmente de leche. Aquí podemos ver justamente el efecto del número de aparición de las hembras. Las hembras de primer parto en general contienen mucho menos tenor de anticuerpos o de inmunoglobulinas en su calostro que hembras de segunda o de tercera lactancia. De ahí que se prefiera reservar calostros de hembras maduras de buena calidad y que se congelan en dosis necesarias para tener en un congelador, porque no solamente se necesita para hembras de primer parto, sino que también para hembras que por algún motivo no tuvieron buen calostro o tuvieron algún problema para proveer calostro. Esto se va a cortar rápidamente, así que yo creo que prontamente la sesión se va a cerrar y voy a tener que volver a abrirla. Disculpen, chiquillos, pero bueno, no sé qué es lo que está pasando. Profe, Bueno, consulta. Dígame. ¿Intentó cerrar la sesión de Zoom y abrir de nuevo? Sí, Pero hice todo, hice todo. Y profe, ¿se puede hacer un pool de calostro? Sí, pero para darle, podría ser, pero Porque, tiene que ser de primera lactancia, sí, perdón, no. de primera ordeña, sí. Sí, en primera ordeña hacer un pool de calostro y ahí sí dividirlo entre las distintas terneras. Sí, lo que normalmente se hace es sencillamente se ordeña